¿Qué tal amigos? Qué alegría podernos encontrar del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto en el retiro espiritual Perdonarme, Perdonarte en la Casa de Encuentros Monte María. Muy a propósito de que tú y yo y todos los seres humanos somos hijos de una historia de amores y desamores, encuentros y desencuentros, aceptaciones y rechazos, triunfos y fracasos, momentos donde asumimos la vida con coraje, con parresía, pero también situaciones donde experimentamos grandes temores y miedos frente al mañana, frente a la soledad, frente a la vejez, frente a la enfermedad, y nos lastimamos interiormente. Este retiro espiritual busca sanarnos de culpas del pasado, de apegos del presente, de miedos frente al futuro. También busca reconciliarnos con personas con las que hemos tenido grandes dificultades, porque ha habido experiencias de desamor, infidelidad, rechazo, abandono de parte de otra persona que normalmente ha sido importante o significativa para nuestra vida. Es tan necesario que vivamos sanados interiormente. Es tan importante que estemos reconciliados con nosotros mismos y con los demás. No vale la pena cargar culpas del pasado, apegos del presente, remordimientos sobre una situación puntual, miedos frente al futuro, porque esa no es la ley de la vida, ni la existencia es tan larga para andar llevando espinas en el alma y construyendo cárceles en el corazón por vía de las rabias, los resentimientos, los rencores, que en último término nos hacen daño es a nosotros mismos. Busquemos no generar cicatrices en la historia de los demás, sino dejar huellas de amor, y pidamos al Señor que nos dé la gracia de sanar las cicatrices que han dejado otros en nuestra vida, haciendo aprendizaje de todas estas realidades para vivir mejor. 31 de julio, viernes al 2 de agosto, domingo, en la Casa de Encuentros Monte María. Puedes escribirnos a los números de WhatsApp que aparecen en pantalla y con todo gusto te daremos la información. Qué importante este encuentro de evangelización. Perdonarme, perdonarte. Los esperamos. Hermanos, congregados para celebrar la fe, nos reunimos hoy como comunidad en el domingo, Día del Señor. Dispongamos nuestro corazón para que, participando de la mesa de la palabra y de la Eucaristía, podamos dar testimonio de amor a los hermanos. Comencemos con fe nuestra celebración. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, la luz de un nuevo día. Venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra
alegría. Con un cariñoso saludo para todos en este día del Señor, día domingo. Vamos a orar por Colombia cuando mañana es fiesta patria, 20 de julio. Oremos por la libertad, oremos por la democracia, oremos por la unidad entre colombianos. En cualquier nación, Jesús nos dice, un pueblo dividido, peleado, con odios, va a la ruina. La sabiduría del Evangelio hace 2000 años y hoy sigue siendo la misma. La unidad de poner los ánimos, sanar los corazones. Oremos por Colombia. Encomendamos también de manera particular el cumpleaños de vida de los sacerdotes José Gregorio Escalante y Alexander Giraldo y el eterno descanso de Rosadelia Maecha. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la paz que Jesús quiere para tu vida y la mía esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Te pedimos, Señor, perdón sincero por el desamor, por los errores, por no haber sido obedientes a tu voluntad. Te pedimos la humildad de reconocernos hombres y mujeres de barro y necesitados de tu gracia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si a mi hermano negué la paz que nos das, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Sé propicio, Señor, a tus siervos, y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente, porque tu fuerza es el principio de la justicia y tu señorío sobre todo te hace ser indulgente con todos. Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder perfecto y confundes la osadía de los que lo conocen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu Señor, eres bueno y clemente. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tu Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tu Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tu Señor, eres bueno y clemente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu. Danos tu palabra. Aleluya, 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 aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En las dos versiones, una más larga, una más corta, de este Evangelio, de 3 parábolas sobre lo que es el reino de Dios, vamos a tomar la versión más corta. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo,
Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿nos sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió: no, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para nadie es un secreto que Jesús fue el maestro de las parábolas, que las utilizó en numerosas ocasiones, cerca de una treintena de presentaciones en todos los evangelios, una treintena, y siempre quiere, a partir de narraciones de la realidad de la vida de pastores, de la vida de agricultores, de la vida de comerciantes, de la vida de pescadores, lo propio de su tiempo, el siglo I, en la Judea de esa época, se sirve de estas realidades cotidianas para dejar plasmadas grandes, profundas y potentes enseñanzas para nuestra vida. Él sabía que hablar de Dios a veces con palabras resulta difícil y se sirve de comparaciones, analogías, historias para hablar de cómo actúa Dios. De hecho, en este discurso parabólico del capítulo 13 de San Mateo, en la versión corta, leímos una sola parábola, la del trigo y la cizaña. Por la versión más larga trae otras dos parábolas adicionales, la de la pequeña semilla de mostaza y también la de la pizca de levadura que cabe en la punta de una cuchara y que es capaz de fermentar la masa. Pero vamos detallando con orden como estas parábolas y qué enseñanza nos dejan para nuestra vida. La primera, la del trigo y la cizaña, esa es la gran parábola de la condición humana. Tú y yo, la sociedad y la misma iglesia es trigo y cizaña al mismo tiempo. Desde que el hombre es hombre hace decenas de miles de años y desde que el mundo es mundo, siempre ha coexistido de manera simultánea el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira. No solamente en el libro sagrado de la Biblia, también en la Torá del pueblo judío o también en el Corán del pueblo musulmán, encontramos nosotros que siempre aparece allí coexistiendo, repito, la presencia del bien y del mal que están allí unos con otros. En la iglesia, cuando alguna persona me dice: Padre, porque hay buenos sacerdotes y hay malos sacerdotes, y yo les digo: pero si somos 400,000 sacerdotes en el mundo, 400,000, eso es un pueblo grande, una ciudad pequeña, pueblo grande, ciudad pequeña, tiene que haber de todo. Y si Jesús en el grupo de los 12 tuvo un traidor que a ciencia, paciencia y conciencia lo vendió por amor al dinero, 30 monedas de plata, porque lo de Pedro fue debilidad, su negación fue por debilidad, lo de Judas fue maldad, fue malicia. Si en un grupo de 12 personas hay esto, en 400,000 sacerdotes que no va a haber. La iglesia ha crecido, ha pervivido, ha permanecido 2000 años por los santos y santas que ha dado la iglesia
y a pesar de las pecadoras y pecadores que hay en la iglesia. De hecho, voy a decirte algo que te puede escandalizar. No hay santo sin pasado, sin pecado, y no hay pecador sin esperanza, sin futuro de santidad, sin futuro de conversión. No vuelvas la condición humana de ángeles puros e impuros. Eso no existe. En todos nosotros hay días en que nos despertamos en la mañana y somos como ángeles, amor, bondad, disponibilidad, servicio. Y hay otros días, bendito sea el Señor, en que al levantarnos en la mañana nos despertamos malhumorados, con egoísmos enconados, con rencores bien vivos, bien despiertos. Esos somos los seres humanos. Primera enseñanza, mal y bien siempre han coexistido y no te puedes escandalizar. He aprendido que un ser humano es capaz de lo mejor, lo más grande, lo más noble, y también un ser humano es capaz de lo peor, lo más mezquino, lo más ruin. Por eso, como decía un filósofo en la antigua Grecia, por cuanto soy humano, nada de lo humano me es extraño. Y mientras estemos en el mundo y en la vida, todo es posible. Y aprende algo, la iglesia nunca canoniza en vida a nadie. Porque el ser humano, mientras esté vivo, es susceptible de conversión a Cristo o desconversión, volverse al mundo. Por eso la iglesia, en una sabiduría, en una madurez bimilenaria de 2000 años, nos ha enseñado: deje que una persona termine su vida, deje que muera. Miramos unos años para que no quede como la temperatura o el calor de algunos fervorosos, de una mujer, un hombre que dice que son santos, y empecemos a evaluar su vida, sus frutos, su obra, con un mínimo de distancia histórica, y será un criterio muy profundo. Por sus frutos los conoceréis, dirá Jesús. Y entonces, cuando ya se mira, una persona se vio en grado heroico, la fe, la esperanza, la caridad, virtudes teologales, o vio en grado heroico la prudencia, la fortaleza, la justicia, la templanza, virtudes humanas o cardinales, se vieron verdaderamente como héroes. Por eso nunca demonices a nadie, es un demonio, ni tampoco angelices a nadie, es un ángel. Somos una lucha entre bien y mal, entre luz y oscuridad, entre verdad y mentira. Y ojo con aquellos que se sienten muy convertidos y muy santos, no sea que caigan. Y también ánimo a aquellos que se sienten perdidos y muy pecadores, que el Señor siempre, siempre dará una oportunidad. Pero hay una segunda enseñanza de esta parábola del trigo y la cizaña que a mí me parece monumental. ¿Y sabes cuál es? Que cuando tú googleas, miras Google, muéstrame imagen del trigo, muéstrame imagen de la cizaña, a primer golpe de vista son tremendamente parecidos el trigo y la cizaña. Solo un experto, una persona que aguza, que focaliza la mirada, dice: uy, no, el trigo tiene cierta diferencia con la cizaña. Y por eso el mal a veces trabaja tan libremente y tan hipócritamente, porque el mal a veces se disfraza de bien y al bien lo quiere llamar mal. En la historia del mundo, acabamos de pasar una campaña política en nuestro país y acusaciones van, calumnias vienen, pero no en Colombia, en cualquier país. Y tú ves en las empresas intrigas, señalamientos, juicios, murmuraciones, críticas. Y tú lo ves a veces aún en la vida familiar. El mal siempre quiere presentarse como bien y como bueno y quiere descalificar a los buenos verdaderos, a los verdaderos buenos. Esa es la realidad del mundo. La gente se confunde, la gente es ingenua. Y el Señor nos pide tener esa astucia, esa inteligencia de la serpiente para distinguir dónde está el bien del mal.
¿Recuerdas la famosa anécdota del rey Salomón? Dos mamás, una verdadera y otra falsa, que se peleaban por un bebé recién nacido. Y él dijo, no porque lo fuera a hacer, sino para probar cuál era la verdadera mamá, demos una solución salomónica, una decisión que las deje tranquilas a los dos. Cojamos el bebé y lo partimos por la mitad y queda la mitad para una madre, una mitad y la otra mitad para la otra. Lógicamente la mamá verdadera, que tenía amor y que le dolía, dijo, no, 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 prefiero perder a mi hijo antes que verlo morir. Y Salomón en su sabiduría dijo, esta es la verdadera madre. La otra se quedó callada. Una madre no permitiría que mataran a su hijo partiéndolo por la mitad. Una anécdota que todos conocemos, pero en el fondo que te lleva a descubrir, mira, el bien de una persona o el mal, ¿cómo la conoces? En el paso del tiempo. Por sus frutos de vida en el pasado y en el presente, por sus frutos de vida. Y tercero, darle poder para que actúe libremente. Cuando a una persona le das poder, libertad para actuar, la vas a conocer en profundidad. 3 elementos: tiempo, 1, historia pasada y presente, qué frutos de santidad, de bondad ha dejado, y darle poder para que actúe. Si abusa de ese poder, si se va contra ti, si arma, no sé, personas fieles a ella contra los demás, si divide, mira a una persona y te darás cuenta cómo es su corazón, pero no te escandalices cuando veas tan parecido el bien con el mal. Todo el mundo dice obrar el nombre de la justicia, hasta los que arman guerras. Mira dónde está el verdadero trigo, la verdadera semilla, y dónde está la falsa, la cizaña. Pero hay una tercera enseñanza que me parece bien interesante, y es la paciencia de Dios para soportar, para tolerar el mal. ¿Por qué el Señor en la anécdota o en la parábola de hoy dice, esperemos hasta la cosecha, hasta el momento de la siega, para separar el trigo de la cizaña? Tú y yo, que somos hombres o mujeres y no Dios, decimos esa persona mala que la acaben, que la exterminen, que se borre su memoria de la faz de la tierra, decimos nosotros, porque no tenemos la paciencia de Dios. Y tú me dirás, Padre, pero esa paciencia de Dios ¿no es acaso tolerancia con los malvados de esta tierra? Porque siguen los dictadores ejerciendo dictadura, porque los malos de esta tierra siguen haciendo el mal, porque las guerras. Y no es eso, no es tolerancia de Dios, es paciencia con el hombre, esperando hasta el final su conversión, esperando hasta el final de su vida, su cambio de orientación a Cristo. Esto es un misterio que para nosotros no es fácil entender. Qué impresionante cómo nos pone a pensar esto. Al final diremos que el buen trigo irá al granero, a la despensa a guardarse, y la cizaña irá a la quema, al fuego eterno. Habrá un final distinto para los buenos de esta tierra, y habrá un final terrible para los corruptos, tóxicos, maliciosos del mundo, que no crean que pueden hacer lo que les viene en gana, que el juicio de Dios tarda esperando tu conversión, pero al final llegará. Qué miedo, qué respeto por el juicio de Dios. Pero bueno, pasemos a una segunda parábola, la de la mostaza, y digámoslo más brevemente, es la más pequeña semilla en el mundo de las hortalizas. Cabe en el pico de un canario. Yo recuerdo cuando era niña, mi madre me mandaba a comprar mostaza para los canarios que siempre hubo en la casa de mis padres. Y mamá me decía, busque que la mostaza esté fresca, que el granito no esté pullado, que esté bien todo. Y me volví hasta un experto comprador de la ramita de mostaza y la colocaba entre las endijas de la jaulita.
y miraba cómo los pájaros se alegraban, los canarios, disfrutando de la comida de la mostaza. Qué impresionante. Es la más pequeña de las semillas y está llamada a crecer, siendo el más grande arbusto en el reino de las hortalizas. En Jericó alcanzaba, ya en la ciudad bíblica, alcanzaba 3, 4 metros. Y allí iban los pájaros no solamente a dormir, sino a alimentarse, a nutrirse, a recibir la vida. Y así es la lógica de Dios. Así es la manera de actuar de Dios en lo pequeño, en lo insignificante. Estamos terminando justo hoy un mundial de fútbol en 3 países, hoy 19 de julio. Y ustedes vieron la inauguración, en la clausura, seguramente mucho espectáculo, mucho show, mucho boato, porque el ser humano le gusta vanidosamente, con vanidad, impresionar que mi país, no sé, Canadá, Estados Unidos, México, cualquier anfitrión de un mundial que quede muy bien ante los demás. Eso es muy humano, eso es muy del ser humano, impresionar. De hecho, cuando llevas una visita, unos amigos importantes a tu casa, pones el mejor mantel en la mesa del comedor, la mejor vajilla, la mejor comida. Eso es lo humano, lo vanidoso, impresionar, presumir. En Dios no ocurre así. El actuar de Dios, el reinar de Dios, la lógica de Dios es a partir de lo simple, de lo pequeño, de lo insignificante ante la mirada humana, como es una pequeña semilla de mostaza. Y esto contraría toda la lógica del mundo. Así es la palabra de Dios. Parece como una semilla bajo tierra, pero cuando arraiga en un corazón, arraiga con una profundidad que no imaginamos. Qué impresionante. Yo pienso en los sacerdotes que ya murieron la mayoría, que cuando estaba joven sembraron en mí ese amor por Dios, por la Eucaristía, por María, nuestra Madre, ese amor por la iglesia. Ellos no imaginan cuánto sembraron en mí de manera simple, en palabras, y fue germinando. Y algún día yo pasaré a la historia y espero haber dejado en ustedes una palabra, una luz, un fuego que hagan germinar en sus hijos, en sus familias, en otros. Así es el actuar de Dios, como esa pequeña e insignificante semilla de mostaza que obtiene resultados sorprendentes e inexplicables. Terminamos con la última parábola, la de la levadura. La levadura, quienes no conozcan, simplemente se coge el pan viejo, endurecido, y parece que ya como se macera, se convierte en polvo, y se le echa un poquito a la masa nueva. Y esa pizca que cabe en la punta de una cuchara sobre la masa de harina nueva es capaz de esponjarla, hacerla crecer y que el pan quede bonito, horneado, presentable, grande y no quede estripado, no quede aplanchado, no quede mal. Esto nos muestra cómo el Evangelio, a la manera de la levadura, tiene un poder transformador impresionante en la gran masa de la humanidad, en la gran masa de harina de la sociedad, en la gran masa de harina que es la Iglesia. El Papa, sin muchas pretensiones, un hombre discreto, prudente, el Papa León, me he deleitado mirando hace algunas semanas su viaje a España. Y he visto cómo lo han aplaudido a rabiar de la izquierda, de la derecha política española, cómo se han encontrado, no sé, en la Plaza de Lima, en Cataluña, en Barcelona, ya en la Sagrada Familia, en las Islas Canarias, qué sé yo, en tantos lugares, lo que decimos la secularizada España, que es así, pero también como hay un fermento de iglesia, de creyentes que se han volcado después de 15 años de no recibir un papa, que Francisco nunca fue a España,
un país que es referente para la fe católica en el mundo, como un hombre sencillo, discreto, diría uno hasta tímido por temperamento, pero en su paz, en su mansedumbre, en su bondad, con discursos y reflexiones muy sesudas, muy profundas, muy inteligentes, ha sacudido el alma española y los ha puesto a pensar sobre cuáles son los valores esenciales para la vida, y que a veces los valores seculares que parecen los grandes valores son valores falseados, y como el Papa, a la manera de la levadura, ha tocado la masa de la Iglesia y de la sociedad española. Así es Cristo, así es el mensaje de Jesús, así es la vida. Qué hermoso, qué desproporción entre lo pequeño del Evangelio y lo grande de la sociedad. No te desanimes, y con esto termino. No te fastidies cuando veas aparentemente el ruido y el mal del mundo, que en el fondo, créelo, en el fondo, el poder de Dios, con toda su discreción, con todo su silencio, con toda su apariencia de pequeñez, es más grande que la fuerza y la gritería y los alardes y la presunción de la mundanidad del mundo en general. Señor, gracias por estas parábolas. Danos conocer cómo se va construyendo el reino de Dios, y a partir del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza y la levadura, entender que tu lógica divina y tu actuar no deja de sorprendernos y maravillarnos. Amén. Hagamos profesión de nuestra fe. ¿Creen que Dios es Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nace de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos, está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí creo. Ahora, con toda sencillez, esta súplica respondamos: Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que, siendo sembradora del mensaje de Cristo en el mundo, pueda también dar testimonio de amor y bondad, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por los gobernantes, para que sean sembradores de paz en medio de su pueblo y logren fortalecer a los más desamparados, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por las familias, que en ellas pueda reinar la unidad y por medio del amor sean vencidas las enemistades, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por los misioneros, para que el Señor les regale la fuerza necesaria para seguir anunciando a las naciones la buena noticia que Jesús ha enviado, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por nosotros aquí reunidos, para que, conociendo cada día a Cristo, podamos ser sus discípulos fieles al servicio de la Iglesia, oremos. Padre de amor, escúchanos. Estas súplicas y las que tenemos en el corazón te las presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin,
y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres tu pan. Oremos. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel, para que la ofrenda de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamamos la alegría de nuestra salvación, cantando el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Vive entre nosotros Cristo Jesús. Este es el gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Padre misericordioso, mira a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos en comunión de amor con nuestro Papa León, nuestro Obispo Ricardo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y con todos los santos que confiamos humildemente, y con nuestros hermanos difuntos, en especial Rosadelia, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Abre las palmas de tus manos y confiados oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestro mundo, a nuestros países, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Nos damos con amor de hermanos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Paz entera, Dios, te bendiga. tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Cristo, pan de vida. Cristo, pan de vida. Cuando oigo las aves cantar por las mañanas, cuando cae el día, cuando muere el sol, cuando en silencio contemplo todo aquello, siento tu presencia, escucho tu voz y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar, y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe en este día del Señor y siempre. Amén. Saludemos a María,
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la Virgen Santísima y San José nos acompañen a todos. Cúbreme con tu manto santo, cúbreme, que estoy ciego y no puedo ver, y esta noche se me hace larga. Protégeme, esta tormenta me quiere vencer. Si me perdiera, por favor, búscame y regrésame a tu falda. Mujer, tú que conoces bien el dolor, ayúdame. Quiero creer, porque aún tú sin entender, tú me abandonas en su poder y una promesa de tu Dios que te ama. Muéstrame las heridas de mi Jesús y la sangre que le diste tú, y haz que me lave de todas tus faltas. Y yo elevo esta plegaria a tu favor, socórreme. Madre, no me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado, y allá a tus pies yo descansaré, contigo mi rosa fiel.